celebrando los 85 años de la existencia de nuestro béisbol, la temporada 84. 6 equipos estarán luchando por el título nacional, que al momento lo ostenta el equipo de los Indios de Mayagüez, pero tendrán que batallar ante los Cangrejeros de Santurce, Criollos de Cagua, Gigantes de Carolina, Leones de Ponce y RA12 durante 3 meses buscando la supremacía de nuestro béisbol, que tiene mucha, pero que mucha historia. Desde la llegada en el 1896, gracias a un cubano, el béisbol puertorriqueño siempre se ha destacado tanto en nuestra liga, en el Caribe y en los Estados Unidos. Por eso, en este primer episodio le vamos a llevar un recuento completo, histórico, de la historia de nuestro béisbol y de nuestra liga. Para eso tenemos al historiador Jorge Colón Delgado, que nos va a contar de la A a la Z lo que ha pasado en el béisbol puertorriqueño. Escuchemos. El béisbol llega a Puerto Rico en el 1896. Un joven de nombre Amos Iglesias Van Pelt, padre puertorriqueño, madre americana, llega a Puerto Rico. Él sabía jugar béisbol, lo aprendió en Estados Unidos, y cuando llegó a la isla se dio cuenta que no había actividad de béisbol. Y un día caminando por San Juan se encontró este hombre moreno, grande, con un bate en la mano, a un cubano de nombre Braulio Sánchez, y le preguntó, vean, se identificó, ¿verdad? Mi nombre es Amos Iglesias Van Pelt, aquí juegan béisbol, y él le dijo, bueno, no, hay unos muchachos cubanos que sí saben el juego, pero no hay un béisbol organizado. Entonces él le dijo, preséntamelo. Y así Braulio Sánchez hizo la reunión, y ese grupo de personas empezó a enseñarle a los puertorriqueños a jugar béisbol. Estamos hablando de 2 años antes de la invasión americana. Antes de la llegada de los estadounidenses. Así que el béisbol no lo trajeron los americanos. No lo trajeron los americanos. Entonces empezaron a practicar donde hoy está la biblioteca Carnegie. Esto es cerquita de aquí. Una planicie. Y ahí comenzaron a practicar en 1896, 1897. Ya a finales de 1897 hablan con el administrador del velódromo de la Parada 15, donde se celebraban carreras de bicicletas. Quedaba en la calle Serra, para celebrar el primer partido. Trazaron las líneas dentro de la pista, en el infield, y el 9 de enero de 1898, el Almendares, compuesto por cubanos, y el Borinquen, compuesto por puertorriqueños, celebró el primer partido oficial de béisbol en Puerto Rico. Cuba contra Puerto Rico fue básicamente el primer juego. Exacto. ¿Y quién ganó? Se quedó estaba ganando Puerto Rico 3-0 y se suspendió en la tercera entrada por lluvia. Y así siguieron jugando todos los domingos un juego, hasta que entonces viene la guerra hispanoamericana. El USS Maine explota en la bahía de La Habana y eso da inicio a la guerra hispanoamericana. Y ya para abril se detiene toda actividad en Puerto Rico. Los americanos bombardean a San Juan el 12 de mayo. Ya el 25 de julio entran por Guánica. Y a finales de 1898, pues entonces se empieza nuevamente la actividad. Eran mayormente las dependencias federales, por ejemplo, enfermería, tesorería, la fortaleza. Cada una de estas dependencias federales tenían un equipo y empezaron a jugar en los terrenos del Morro. Ok, nosotros estamos en Sisto Escobar, porque si hablamos del béisbol profesional de Puerto Rico, obligatoriamente hay que hablar del Sisto Escobar, exacto, correcto. Exacto. Y el Morro, que está aquí al lado. El Morro, ahí empezaron a jugar todos los domingos estos equipos. Los puertorriqueños se fueron integrando, puliendo sus destrezas. Y ya entonces, ya para finales de la década del 1908, 1909, se construye el Parque de la Parada 8, que es donde está actualmente el Pabellón de la Paz, en el Parque Luis Muñoz Rivera. Ahí es el primer parque de béisbol con tribuna. Y poco a poco fuimos desarrollándonos. Oye, que básicamente el béisbol llega en el 1896, 2 años antes de la invasión norteamericana, se detiene momentáneamente por la guerra hispanoamericana cubana y luego se retoma una vez finaliza la guerra, y el primer parque se establece en el 1910. 1908. 1908 en el Pabellón de la Paz. Antes de eso se jugaba en los terrenos del Fuerte del Morro y también en Ponce, en Mayagüez, donde hubiese un campamento de militares. Ahí había béisbol porque los soldados están jugando béisbol desde la guerra civil. Y ese era un entretenimiento para ellos, el principal entretenimiento de ellos. Que se conoce como el pasaporte, el pasatiempo nacional en los Estados Unidos, el béisbol. Exacto, entonces los soldados jugaban eso desde la guerra civil.
Y eso hizo que el puertorriqueño se puliera, jugando contra ellos y de ellos, de sus equipos. Entonces cuando venían estos barcos a Puerto Rico, estos barcos de guerra, cada uno de esos barcos de la Marina tenían un equipo también. Entonces jugaban aquí en Puerto Rico también. Ole, y tengo entendido que esa rivalidad deportiva entre los Estados Unidos y Puerto Rico no data de Juegos Olímpicos o Juegos Panamericanos, sino desde, ¿verdad? Desde que inicia el béisbol en Puerto Rico, ya los puertorriqueños y los norteamericanos jugaban en contra, ¿correcto? Sí, Hacían equipo. Sí, jugaban en contra. Nosotros nos desarrollamos paulatinamente y ya, para 1913, traen el primer equipo americano a Puerto Rico, el All American, y se enfrenta al equipo de la Ponce High, febrero del 1913, en el Parque de la Parada 8. Y la Ponce High una escuela, correcto. Una escuela, la Ponce High le gana, derrota a la All American, un equipo que tuvo, varios de sus integrantes jugaron Grandes Ligas. Y eso le dio un impulso tremendo, le dio confianza al puertorriqueño. Esa victoria, nosotros también somos iguales, nosotros podemos hacer lo mismo que ellos. Y así poquito a poquito fuimos desarrollándonos. Fuimos en esa misma década a Venezuela y de 17 partidos ganamos 16 y le enseñamos a los venezolanos, y está reconocido en las 2 enciclopedias del béisbol venezolano, el robo de base, el uso de spikes, el relevo de los lanzadores. O sea que nosotros le dimos un impulso al béisbol venezolano también, y varios puertorriqueños se quedaron en Venezuela ya enseñando el deporte. Así que los peloteros puertorriqueños servían de embajadores del béisbol en Latinoamérica. Sí, nosotros, como yo he dicho, nosotros nacimos para jugar béisbol. El puertorriqueño nació para jugar béisbol. Oli, ¿quién eran esas principales figuras del béisbol puertorriqueño en ese génesis de nuestro béisbol? Bueno, estaba Radamés Casals, estaba Manuel el Indio Mutis, que fue el primero en lanzar un no-hitter, Pedro Miguel Caratini, que después se fue para la República Dominicana y allá lo llaman el padre del béisbol dominicano. Estaba también Benito el Juey Torrens. Habían varios jugadores buenísimos en aquella época, pero yo te diría que la principal figura era Pedro Miguel Caratini. ¿Y salían al exterior a jugar fuera de Latinoamérica? ¿Iban a los Estados Unidos a jugar? Sí, eso se dio ya para 1917, donde Jesús el Tigre Velázquez, un jugador de campo corto, fue el primer negro boricua en participar en las ligas negras independientes. Que la primera presencia puertorriqueña en el béisbol en los Estados Unidos, sea ligas negras o sea el béisbol organizado de la Grandes Ligas, en ese entonces era, ¿verdad? Estaba la segregación, sobre todo jugaban los blancos, fue un negro el primero en ir a los Estados Unidos al béisbol. Jesús el Tigre Velázquez. Que se puede decir que el primer puertorriqueño llegara a la Grandes Ligas. No, porque eran ligas negras independientes, y muchas de esas ligas negras independientes no son consideradas grandes ligas. Solamente se consideraron grandes ligas 7 ligas. 7 circuitos, pero en Estados Unidos había una liga en cada sitio, ¿sabes? Eran abundantes, pero esas son ligas independientes. En ese caso, a lo que tú te refieres, el primer boricua sería en el 1926, José el Gacho Torres, que jugó con los Newark Stars en 1926 en la liga Eastern Color League, o los Newark Stars, y esa liga fue reconocida como Grandes Ligas. Ese es el primer boricua en las Grandes Ligas actualmente. Oye, desde la década de los 10 y los 20, ¿verdad? Esa exportación del talento puertorriqueño a los Estados Unidos contribuyó bastante, particularmente a las ligas negras, ¿verdad? Los puertorriqueños fueron varios que participaron allá. Entonces, Jorge, ¿cómo es que comienza a cocinarse lo que es la Liga de Béisbol Profesional, Roberto Clemente? La Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, que es su nombre original, es producto de unos sucesos de los que hemos hablado, pero entonces después empezaron a jugar y a venir, visitarnos a Puerto Rico equipos de las ligas negras, todos los inviernos. Y en el 1930, en la temporada 30 al 31, viene la primera liga extranjera, que es equipos del Caribe, de Estados Unidos, contra equipos de nosotros en series fines de semana. Y eso fue un éxito tremendo, porque es la primera vez que había un torneo organizado. Pero claro, no con... Por ejemplo, podían venir los New York Black Yankees a Puerto Rico, jugaban 3 fines de semana y se iban. Entonces llegaban otros y así se intercalaban. Y eso, el éxito fue tal que el béisbol floreció. Entonces en 1932, noviembre de 1932, se inaugura este estadio, Sisto Escobar, que se llamaba Estadio Escambrón para ese tiempo.
y eso le dio un impulso tremendo al béisbol en la capital. Y aquí entonces pudimos ver en este terreno a Joshua Gibson, Satchel Paige, Leon Day, todos esos grandes de las ligas negras jugando aquí en Puerto Rico, el Concordia de Venezuela, las Estrellas de Ramírez, equipo de las ligas negras, el Licey. Ya para 1936 viene por primera vez un equipo de grandes ligas, los Rojos de Cincinnati. Fueron los primeros, el primer equipo de grandes ligas que vino para acá. Que vino aquí a Puerto Rico. Al segundo, después en 1937, en esa temporada, pues no hubo tanta entusiasmo, el entusiasmo decayó, porque mira lo que pasaba, los equipos de Puerto Rico eran varios y las estrellas estaban diseminadas por todos esos equipos, pero estos equipos de grandes de las ligas negras y Concordia, las Estrellas de Ramírez venían concentrados, era un equipo nada más, entonces nosotros estábamos desparramados, como decimos, y no lucíamos tan bien contra esos equipos. Y entonces el fanático puertorriqueño perdió interés. Porque vio que cada vez que venían estos equipos de las ligas negras, el Almendares aquí de Cuba vino aquí, dio por todos los años, era un equipo tremendo. Claro, no era el Almendares que nosotros conocemos de la liga invernal. Esa gente le pagaban al Almendares de Cuba para usar el nombre, pero traían unos peloterazos aquí y se quedaban con el torneo muchas veces. Entonces el puertorriqueño fue perdiendo entusiasmo hasta que en el invierno de 1937-38 no hubo béisbol invernal. En abril de 1938, el gobernador Blanton Winship nombra a Teófilo Maldonado director de parques y recreos públicos. Eso fue en abril. En mayo, él cita a una reunión en la Casa Alcaldía de Ponce, el 22 de mayo de 1938, para instituir la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, para fundarla. Y ahí es que nace la liga, en la Casa Alcaldía de Ponce. Y ya entonces el 13 de noviembre comienza el béisbol profesional de Puerto Rico. Oye, y a mí me llama la atención que fue durante la década de los 30, que era la gran depresión de Estados Unidos, hubo dos políticas económicas que se activaron, que fue la PRERA y la PRA, que supongo que eso ayudaron para la construcción del Sisto Escobar y otra infraestructura deportiva. Entonces, que en el año 37-38 es que se instituye el béisbol, la Liga de Béisbol Profesional. No, en el 38-39. 38-39. Porque en el 37-38 no hubo torneo invernal porque la gente fue un fracaso. La temporada anterior del 36-37 y 37-38. ¿Y cómo surgen los equipos? ¿Ya habían equipos aquí en Puerto Rico? Sí, aquí habían un montón de equipos, una gran cantidad de equipos. Pero entonces se buscaron las ciudades grandes. Bueno, San Juan, Cagua, Humacao, Ponce, Guayama y Mayagüez. Esos son los 6 equipos originales. Los 6 parques eran del gobierno. La Cámara Legislativa pagó la transportación de todos los refuerzos. O sea, fue una ayuda del gobierno tremenda. La liga es un engendro, podemos decir. ¿Que desde el inicio habían refuerzos, Jorge? Sí, 3 refuerzos por equipo. Y los 3 refuerzos, los gastos de transportación, de traerlos a Puerto Rico, fueron pagados con fondos legislativos. ¿Y cuáles eran esos 3 refuerzos de mayor, los refuerzos de mayor renombre que vinieron durante esas primeras temporadas? Ese primer año no vinieron muchos refuerzos de nombre, pero ya la segunda temporada que vino Satchel Paige. Pero en el primer torneo, de lo mejor que vino, fue un gran pelotero, Alejandro Oms con Guayama. Ponce vino Berthon Hunter, pero ya estaba también Perucho Cepeda con Guayama, estaba Pancho Coimbre con Ponce. Ve que habían unas figuras estelares. En el caso de Perucho Cepeda, me atrevo a decir que era el pelotero puertorriqueño más solicitado en el Caribe. Jugó en Venezuela, jugó en la República Dominicana. Estamos hablando de un campo corto cuarto bate, que eso era bien difícil. Adelantado a los tiempos. Demasiado adelantado. Y cuando te digo cuarto bate, los equipos se lo peleaban. Entonces, las ligas negras le ofrecieron, 3 equipos le ofrecieron para irse a Estados Unidos para jugar allá. Y él no quiso. ¿Y por qué no quiso, Jorge? Porque él tenía un temperamento fuerte y él sabía que no podía bregar con el racismo. Y él fue la primera superestrella del béisbol puertorriqueño, ¿correcto? Él fue la primera superestrella de esta liga, fue Perucho Cepeda. El primer año fue campeón bate con 4.65, después repite con 3.63. Al tercer año no gana el campeonato, pero batea 4.21. Y se convierte en el primer pelotero en batear 400 en 2 posiciones, Ciore y primera base.
Sí, que era No, una máquina. era Si lo una fuéramos a máquina. comparar ahora con algún pelotero de la actualidad, ¿con quién se pudiese comparar? Me viene a la mente Alex Rodríguez. Un Alex Rodríguez. Sí. Wow, que para mí el pelotero latinoamericano, y yo sé, hay gente que me va a caer encima, pero para mí el pelotero más completo que ha tenido Latinoamérica es Alex Rodríguez. Y ese nivel era Perucho Cepeda. Perucho Cepeda en aquella época era ese nivel. Wow. Te digo que, bueno, yo leí un artículo recientemente en mis investigaciones. Salió creo que en la temporada 34 en Venezuela, salió el mejor refuerzo de Venezuela. En el torneo. En 34. En el 1934. O sea, el hombre era un. Y entonces el equipo que hizo el presidente Trujillo, las estrellas de Trujillo, En República Dominicana. en República Dominicana, todos eran americanos, menos había un cubano y el único puertorriqueño era Perucho Cepeda. Perucho Cepeda. Nosotros todavía no nos hemos dado cuenta no hemos podido digerir el talento, la grandeza de ese pelotero. Jole, y a mí me llama la atención que uno pensaría, pues solamente era Perucho Cepeda, pero es que no era solamente Perucho, también estaba Pancho Coimbre. Pancho Coimbre, que es un poquito más joven que Perucho. Una vez Perucho cumple años, se pone, ¿verdad? Le entra la edad, Pancho Coimbre se apodera. Es la mejor estrella puertorriqueña de nuestro béisbol. Hombre que no se ponchaba. Y tenía un contacto tremendo y era un hombre carismático. Batió 2 veces 400. Y en Ponce fue una estrella. Y una de las cosas que ayudó al legado de Pancho Coimbre es que jugó toda su vida en Ponce. Y el ponceño, el pelotero que le da o el atleta que le da gloria a Ponce, los ponceños no lo olvidan. En el caso de Perucho jugó con todos los equipos. Jugó con Ponce, con Cagua, con Guayama, con Mayagüez, con San Juan y con Santurce. Que tal vez se hace complicado identificarlo con algún equipo. Exactamente. Se identifica más bien con la liga. Exactamente. Y se identifica más con la liga, pero aún así yo entiendo que es una figura que no se le ha dado el reconocimiento que merece. Jole, y en el caso particular de Pancho Coimbre, todavía está en la conversación para el Salón de la Fama del béisbol. Él lo nominaron, él entró en la primera ronda en el 2006. Él y Tetelo Vargas, pero se cayó. Ya para la segunda ronda, cuando hicieron la primera eliminación, pues lo eliminaron. Jugó poco. Tiene 4 años en las ligas negras. Por lo menos yo creo que estaban buscando al menos 10 temporadas. Ole, y mencionó a Tetelo Vargas, que también, ¿verdad? Vendría siendo bastante contemporáneo. Esa es otra estrella. Y caso de Tetelo, dominicano. Dominicano, radicado en Puerto Rico, se casó con una puertorriqueña. Jugó desde 1938 hasta mitad de la década de los 50 y trabajó muchos años en instrucción pública en Puerto Rico y está sepultado en Guayama. O sea, es parte de nuestra historia. Que nuestro béisbol invernal no solamente ayudaba a los peloteros puertorriqueños, sino a los peloteros de Latinoamérica, como el caso de Tetelo Vargas, también habían peloteros, me parece, de las Islas Vírgenes que participaban en nuestro béisbol invernal. Sí, los peloteros de las Islas Vírgenes fueron declarados nativos. Ok. Y lo de la República Dominicana también, porque República Dominicana no tenía béisbol torneo invernal. Entonces todos esos dominicanos venían aquí, jugaron como nativos, claro, para hacer espacio, porque antes en un momento dado jugaron como refuerzo, pero al tú declarar un nativo ya te puedes conseguir un importado de Estados Unidos. Claro. Y le das un espacio libre. Entonces es el caso de Alfonso Gerard, es el caso de Pepe Lucas. Famoso el Pepe Lucaso. Exacto, que fue aquí mismo, donde estamos. El 17 de febrero del 51. Pero nosotros, como bien tú dices, le dimos hospitalidad, le abrimos los brazos a todos esos peloteros, pero también le abrimos los brazos a los peloteros negros. Vale, y yo quiero centrarme ahí, porque en ese entonces, en los 30, estaba la segregación en los Estados Unidos, en el béisbol organizado. Y los negros y los blancos no podían jugar juntos. Pero ya en Puerto Rico está adelantado a los tiempos. Aquí no había segregación. Nunca hubo segregación. Gracias a Dios no tuvimos ese problema. Y al no tener segregación, nos ayudó a desarrollarnos más rápido. Porque al tú estar jugando contra negros, o con equipos compuestos, o sea, ser parte de equipos de afroamericanos, tú estabas puliendo tus destrezas. Y eso nos ayudó mucho. Y el pelotero negro americano siempre estuvo bien agradecido del trato, de la hospitalidad del puertorriqueño. E inclusive en la biografía de Joshua Gibson, dice Joshua, los momentos más lindos, los momentos más grandes, más importantes de mi carrera fueron en Puerto Rico. Un hombre que jugó en Venezuela, México, República Dominicana, Cuba, Estados Unidos. Y él dice que aquí fue los momentos más gratos y los momentos más inolvidables los pasó aquí en Puerto Rico. Oli, ¿cómo era ese trato que se le daba a los peloteros negros aquí en Puerto Rico? Bueno, imagínate que
que un negro americano llegaba a Puerto Rico, podía ir a cualquier lado. Se podía quedar en cualquier hotel, comer en cualquier restaurante. La gente cuando él llegaba a un sitio, un pelotero de estos, le pagaban todo. La gente quería tocarlo. Yo tengo un retrato de Willard Brown recibiendo el beso de una mujer blanca en la fortaleza. Eso es impensable en los Estados Unidos. Impensable. Y aquí nosotros nos desbordábamos en esas muestras de cariño hacia estos peloteros negros americanos. Y es una de las cosas que más yo admiro del puertorriqueño, como trató a esa gente. Entonces, estos peloteros, yo me pongo en la mente de ellos, imagínate, hoy es el último día de la temporada. Yo soy un negro, jugador negro, pelotero negro, americano. ¿No va a querer que se acabe? Y al otro día tengo que regresar a Estados Unidos. Después de estar 3, 4 meses aquí, que me tratan como un ser humano, tengo que volver a la segregación, a todas las leyes que yo no tenía que hacer para no meterme en problemas. Tú sabes, es un cambio bien brusco. Por eso es que muchos de ellos vinieron continuamente, como es el caso de Willard Brown, como es el caso de Bob Serman, Buster Clarkson, como el caso de Roy Campanella, Satchel Paige. Todos esos peloteros vinieron aquí por muchos años y era por eso, no tan solo el trato, el buen béisbol, pero también el respeto y la admiración que le dimos los puertorriqueños. Ole, que nuestra liga es bien rica en cuanto al nivel de competencia, la calidad, ¿verdad?, de que se jugaba, pero el impacto social que tuvo, no solamente para Puerto Rico, sino para los Estados Unidos, Latinoamérica, se puede decir el mundo entero, es incalculable, es bien rica. Es bien rica y que nosotros no hemos sabido exportar esa información, porque al nosotros escribir solamente en español, en Estados Unidos sí saben que aquí vino Willie May y que vino Satchel Paige, pero no saben del trato que se le dio a esos peloteros, de las hazañas de esos peloteros. Y entonces, pues, últimamente hemos estado en esa línea, escribiendo en inglés, enviando información a los Estados Unidos de qué pasó con todos esos peloteros, y ya estamos creando conciencia de la importancia de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico en la vida de todos estos peloteros afroamericanos. Ole, ¿y cuál es la visión que se tiene en Estados Unidos sobre el béisbol puertorriqueño? O sea, sobre esa historia, ¿la conocen, la entienden? No, yo he estado en entrevistas y me pregunta por Roberto Clemente, claro. Y yo les digo, ven acá, y ustedes no me van a preguntar por más nada. Y me dice, pero es que creemos que después que tocamos a Roberto Clemente, que cubrimos la isla. Empezó a partir de Roberto Clemente y acabó a partir de Roberto Clemente. No, es antes de Roberto Clemente y después de Roberto Clemente. Puerto Rico es rico en historia, entonces ahí yo les explico. Y llevo ya desde el 2020 escribiendo, hablando en entrevistas en inglés, y ya he creado conciencia y tengo los contactos, las amistades, los colegas que reconocen que en Puerto Rico hay una rica historia. De hecho, tú sabes que el premio al importado del año se va a llamar Willard Brown. Sí. Ya tengo declaraciones de Jeff Idelson, que fue el pasado presidente del Salón de la Fama. Tengo declaraciones ya sobre eso de Larry Lester, un erudito en las ligas negras, Adam Dabrowski de Baseball Reference, Gary Ashwell, el presidente de Simhes.com, que me están escribiendo, ya me escribieron 3, me falta una declaración de ellos, y lo que me escriben dice, Puerto Rico, la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, al reconocer a Willard Brown, es algo grande, tú sabes. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes que escribir en inglés para que ellos lo sepan, porque si tú sigues escribiendo para aquí nada más y no pides la opinión de ellas de ellos y los involucras, nunca van a saber. Y Willard Brown es una leyenda. No, Willard Brown es el bateador más grande que ha tenido este béisbol, ¿sabes? 350 de por vida, 604 de slugging, ganó la Triple Corona 2 veces, ¿sabes? Conectó 27 jonrones en una temporada, empujó 27 en otra. No ha habido un bateador como Willard Brown, y por eso es que el premio al mejor importado del año de esta temporada en adelante va a llevar su nombre, el premio Willard Brown. Y hay otros premios que también se van a dar, que van a llevar el nombre de peloteros importantes, y eso lo vamos a estar tocando. Ole, y ya que traemos la figura de Willard Brown, hablamos sobre la segregación que había en los Estados Unidos. Yo he escuchado que hay gente que me dice, Javier, para que tú tengas una idea de cómo era el béisbol en Puerto Rico, hay quienes opinan que tal vez el nivel de competencia en algunos momentos de la liga fue superior al de las grandes ligas por el hecho de que aquí no estaba la segregación y tanto blancos, negros como latinos podían jugar. ¿Se puede entender que en algún momento pudo haber sido así? Yo entiendo que de 1946 a 1954
el béisbol de Puerto Rico estaba a la par. Estaba a la par. Inclusive, si nos vamos al 39, 1939-40, 40-41, esa temporada del 40-41, los americanos que vinieron aquí y los equipos como jugaron podían medirse con cualquier equipo de las Grandes Ligas. Roberto Clemente, cuando ganó la Serie del Mundial de 1971, le preguntaron: Roberto, ¿este es el mejor equipo que tú has sido parte? Y dijo que no. Santurce 54-55 cuando ganamos la Serie del Caribe. En Venezuela, correcto. En Venezuela, que era el equipo que tenía a Willie Mays, a Bob Serman, a Don Zimmer, a George Crowe, a Harry Chiti, Bill Grissom, Sam Jones, Rubén Gómez. Él dice, ese equipo era mejor que el equipo de los Piratas de 1971, imagínate. Y lo dice Roberto Clemente. Wow. No, y ese equipo ahora mismo estuviese en la Grandes Ligas, todos esos peloteros fueran multimillonarios. Fácil. Sí, multimillonarios todos. Bob Serman es otra figura que está un poco bajo el radar, ¿verdad? Él siempre jugó bajo la sombra de Wheeler Brown. Es el mismo caso de Lou Gehrig con Baby Ruth. Que Lou Gehrig fue tremendo pelotero, pero estuvo a la sombra de Baby Ruth. Pues eso le pasa a Bob Serman, que es el líder en jonrones con 120 y es el líder también en carrera empujada con 566 y ganó 39 partidos como lanzador. Wow. Adelantado los tiempos. Ahora tenemos a Otani, pero antes tuvo un bolsillo. No, antes de todo esto, Wheeler Brown, Satchel Paige pichaba por la mañana, jugaba primera base por la tarde. Roy Parlo fue campeón bate, lanzador de los San Juan, con 4.43. ¿Sabes? Antes a esos peloteros de negros que venían aquí jugaban todas las posiciones. Johnny Gaucho Davis tiró un no-hitter y fue jugador más valioso y fue líder en jonrones en Puerto Rico con Mayagüez. Y no eran solo los negros, también los blancos venían a jugar y particularmente los equipos de Grandes Ligas hacían su sprint training en Puerto Rico. Necesito Escobar lo llegaron a hacer, ¿correcto? Aquí vino, sí, en el 36 los Rojos de Cincinnati hicieron sprint training, los Yankees de Nueva York en el 1947. Entonces los Brooklyn Dodgers con Jackie Robinson hicieron juegos en República Dominicana y de regreso pararon aquí. ¿Jackie Robinson estuvo aquí? Jackie Robinson jugó aquí. Wow. Jugó aquí en Puerto Rico. Y Jackie Robinson quedó encantado con Puerto Rico, porque después de ahí siguió viniendo y se quedaba en el Caribe Hilton. Lo hospedaban en el Caribe Hilton, en ese hotel que tenemos aquí al frente. Y yo tengo un retrato de él cuando llegó a Puerto Rico en 1963 con una pava. Cuando llega al aeropuerto se puso la pava y decía aquí Puerto Rico, bien contento. Tuvo muchas amistades. Iba a la Fortaleza, era amigo de Luis Muñoz Marín, el gobernador. ¿Sabes? Fue una figura que se dio cuenta que esto aquí era algo único, algo especial. No, y para que tengan una idea, Jackie Robinson es el primer pelotero negro en jugar en las Grandes Ligas. Que rompió la barrera del racismo en los Estados Unidos fue Jackie Robinson y estuvo aquí en Puerto Rico. Así que eso es grande. Eso es grande y te voy a decir, en la temporada 50-51, Alfonso Valdés fue a Estados Unidos a firmarlo a Jackie Robinson para que dirigiera a los Indios de Mayagüez. Lo firma. Entonces cuando someten el contrato al comisionado de béisbol, Happy Chandler no lo aprobó porque tenían que venir donde él primero. Por poco nosotros tenemos a Jackie Robinson dirigiendo a los Indios de Mayagüez, pero 2 décadas después le dimos la primera oportunidad a Frank Robinson con Santurce, que posteriormente se convirtió en el primer dirigente de la raza negra en las Grandes Ligas con los Indios de Cleveland. Y que por cierto fue dirigente de los Expos de Montreal cuando los Expos jugaron varios juegos aquí en la isla de Irán Bison. Frank Robinson empezó aquí como dirigente. Él vino en la temporada 54-55 con Ponce, pero Rubén Gómez le dio un pelotazo y tuvo que irse a mancharse y no terminó la temporada. Pero después vino para la temporada 68-69 con Santurce y estuvo con nosotros varios años. Y siempre estuvo agradecido de Puerto Rico, porque Puerto Rico fue el que le dio la primera oportunidad. Ahí es que se dio cuenta de que él podía dirigir y que ese era el camino que él quería. Y que Puerto Rico estuvo adelantado a los tiempos. Demasiado adelantado. Nosotros, la verdad que ahora hablando contigo, me da tanta satisfacción, ¿verdad? Porque de verdad que sí, estábamos demasiado adelantados. Vale, y al punto de que cuando venían, me parece los Yankees llegaron a jugar aquí, ¿correcto? Sí, y llegaron a perder con equipo de los Yankees perdieron con los Leones de Ponce. Con los Leones de Ponce. De 12-8 en este terreno, aquí en el Cito Escobar. Cito Escobar. Los Yankees hospedaron en el Normandy, aquí al frente. Ok. Y vino Joe DiMaggio, Yankee Clipper vino aquí, pero estaba lesionado. Pero estaba Yogi Berra y otros peloteros de los Yankees. Más nada, o sea, Yogi Berra. Pero Ponce lo sorprendió con Raymond. Entonces mira esto, Raymond Brown era coach
de Ponce y lo ponen a lanzar. Tiran 8 entradas y la última entrada la lanza el novato del año, José Pantalones Santiago. Wow. Que el día anterior le habían dicho que había sido seleccionado novato del año. Yo le pregunté a él, ¿cómo tú te sentías? Acababas de recibir la noticia que eras el novato del año de la liga y de momento estás lanzando contra los Yankees de Nueva York, en Puerto Rico. Y me dice, ¿sabes? El Pantalón era un tipo frío, no era un hombre emocional. Me dice, otro juego más. Me dijo, y cuando él me dijo eso, yo dije, bueno, y tú lo dices, dice, otro, me dice, de verdad, otro juego más. Yo me subí a esa loma, yo no pensé que eran los Yankees de Nueva York, yo solamente lancé por ahí para abajo y los dominé. Y Pantalones Santiago, que jugó en las ligas negras y también jugó en las grandes ligas. Con Cleveland. Un gran pitcher y ganó 100 juegos en Puerto Rico, uno de los mejores pitchers que ha tenido Puerto Rico. Pero siempre nunca me olvido de esa declaración de él, que él lo cogió como otro juego más. Ole, y también gracias a esos juegos es que identifican, me parece, a Irán Bison. Sí, en las ligas, torneos invernales, en las ligas extranjeras, Okay. antes del 38. Antes del 38. Porque él tiró para los Brooklyn Eagles. Ok. Y Un fue aquí equipo- en el Sisto Escobar que tiró... Aquí, y fue, Brooklyn Eagles era un equipo de negro, Ok, y él era blanco, ok. y él lanzó. Y aquí lo vieron. El que lo coachó en esa primera etapa de su vida fue Ted Norbert. Entonces, Irán Bison era un individuo que la tenía durísima. Y esto me lo dijo Luis Rodríguez Olmo. La tenía más de 90 millas por hora en aquella época. Y era un hombre grande. Y un hombre que jugaba baloncesto. Representó a Puerto Rico en los centroamericanos del Salvador. Un superatleta. Era un superatleta. En baloncesto, no sabía esa de Irán Sí, Bison. baloncesto. ¡Wow! Jugaba voleibol. Entonces, fue líder en blanqueada en el 42. ¿Y era el mejor lanzador puertorriqueño para esa época? Sí. 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 Y era grande, un individuo. Antes el puertorriqueño no medía 6 pies, eran muy pocos los puertorriqueños que llegaban a los 6 pies. Y don Luis Rodríguez no me dijo que la tenía durísima. Y corrijo, él debutó en el 42, en el 43 fue fue líder en blanqueada en la Liga Nacional. Entonces viene la Guerra Mundial, se va para el ejército. Y cuando regresa ya no es el mismo. Había perdido mucha condición. Y eso también le afectó a muchos peloteros, la Segunda Guerra Mundial. Sí, ¿Y el béisbol profesional se vio afectado por la Sí. Te voy a decir por qué. Porque en el 38 comenzamos con 6 equipos. Ok. En el 39 le damos franquicia, aprobamos franquicia para Santurce y Aguadilla. Suben a 8. Subimos a 8. 39-40. 40-41. Estamos con una tremenda temporada. Y el 7 de diciembre del 41 viene el ataque a Pearl Harbor. Ya para la temporada 41-42 bajamos a 4 equipos. Solo Dios sabe qué hubiese pasado en Puerto Rico si no hubiese pasado la Guerra Mundial. Cuánta historia se perdió. Porque el béisbol nuestro estaba floreciendo, la liga estaba floreciendo y ahí tuvo un detente. Pero que como quiera se pudo retomar durante la década de los 50. Y después de que acaba la Guerra Mundial, ya para como yo digo, del 1946 al 53, 54, esa era la época de oro del béisbol profesional puertorriqueño. Ole, y por aquí pasaron super leyendas, Willie May, William Brown, Mike Smith, más reciente. ¿Cuántos salones de la fama del béisbol de la Grandes Ligas han pasado por el béisbol puertorriqueño? La Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico es el circuito, el organismo con mayor representación en Cooperstown. 55 personas en el Salón de la Fama del Béisbol en Cooperstown vieron acción en Puerto Rico como jugadores, como árbitros o como dirigentes o como narradores. Tenemos la mayor representación y por ahí está en la papeleta de este año Bill White, que fue la primera, si entra serían 56 porque Bill White fue primera base de Santurce. Wow. ¿Y cuáles son esos peloteros que usted dice, mira, son los más que hay que, los primeros que invaden su mente cuando usted piensa en el Salón de la Fama del el Salón de la Fama del béisbol de Grandes Ligas, lo une con el béisbol invernal puertorriqueño? Bueno, tengo que empezar el primero, Joshua Gibson. Ok. Yo creo que Joshua Gibson, Puerto Rico tuvo la oportunidad de ver el mejor pelotero que ha dado el béisbol. Un catcher que te roba base, que te gana la triple corona en 2 ocasiones, bateaba para promedio, tenía brazos. Yo te expliqué aquí cómo era este parque, tenía 3.85 por las líneas y vamos con calma. ¿Cuánto tenía por las líneas? 3.85. Que había que darle en la madre para sacarla, más el viento. 4.25 por el center field, una hilera de pinos antes de la verja y Joshua Gibson la sacaba por encima de los pinos. Wow. Y eso me lo contó Y eso es a madera.
Frankie Tom Jr., que es el padre de Dickie Tom, que era el cargabate de los Senadores de San Juan. Y él vio cuando su papá, Freddie Tom Jr., padre de Dickie Tom. Pues Freddie Tom, padre, era el pitcher de San Juan. Freddie Tom Jr. era cargabate. Y él estaba el día que Gibson le dio el palo a su papá. Wow. Y yo le digo a Freddie, cuando tu papá llegó al dugout, ¿qué pasó? Nadie dijo nada, porque nadie había visto un palo como ese en Puerto Rico. La desapareció por los pinos. Tú sabes, y ese es el primer pelotero que me viene a la mente. Me viene obviamente Satchel Paige, Roy Campanella, Leon Day. Leon Day es el único pelotero exaltado en el Salón de la Fama que pidió que la placa llevara una gorra de la Liga de Puerto Rico, la de Aguadilla. Eso es grande. ¿Por qué? Por el trato que recibió aquí, por los años gloriosos que tuvo con los Tiburones de Aguadilla. Tienes a Roberto Clemente, claro están los nuestros, Orlando Cepeda. Orlando Cepeda, uno de los bateadores más completos. Bueno, el único bateador puertorriqueño en este circuito que tiene 300 de por vida y 500 o más de slugging es Orlando Cepeda. Wow. Y solamente son 4. Y que está en el Salón de la Fama. Y solamente son 4 los que han hecho eso. Willard Brown, Orlando Cepeda, Bob Selman y Buster Clarkson. Y él es el único boricua en ese grupo. Y es cuando tú ves un pelotero, un bateador que tiene ese slugging, ese promedio, y te da 89 jonrones. Era un bateador completo, un bateador nivelado que no se le afectaba su promedio con el poder. Y ese que suba los 300 y pico de cuadrangulares, 379 me parece que dio. 379, 1365 en empujadas en las Grandes Ligas. Tiene la distinción de haber sido elegido novato del año y MVP de forma unánime, que son muy pocos jugadores lo han hecho. Y yo creo que él también ganó un premio de regreso del año. Comeback del año, el designado del año, el primero fue él, en el 73. Ese año que él jugó con Boston, en el 73, dio 4 dobles en un partido, en una pierna, porque ya estaba en lo último. Es un pelotero espectacular, fue un pelotero espectacular. La Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico le dedica muy correctamente la temporada de béisbol, esta temporada que viene, a Orlando Cepeda. Es una leyenda, sin duda. Es una leyenda, está en 17 salones de la fama. Wow. Es una leyenda. Y el béisbol puertorriqueño, uno pensaría, pues, Cepeda, Clemente, es que no son solamente ellos. Tiene Edgar Martínez. Que jugaron aquí, Alomar. Iván. Cheo Cruz, que el premio del mejor jugador. El jugador más valioso va a llevar el nombre de Cheo Cruz. Luis Canera Márquez, el primer negro firmado por los Yankees de Nueva York. Y cuando yo digo primer negro, no es primer negro boricua, primer negro entre todos los negros. Los Yankees de Nueva York lo firmaron, aunque él no jugó. Entre los negros estadounidenses, negros de cualquier parte del mundo, el primero fue Canera Márquez. Luis Canera Márquez, ese era un five-tool player, como decimos. El líder en hits en Puerto Rico, el líder en doble. Y el novato del año va a llevar su premio. Entonces tú tienes el novato de relevista del año, va a llevar el de Mambo de León, con 12 apariciones en Series del Caribe. 25 temporadas en béisbol invernal. 25 temporadas en el béisbol invernal. Entonces lo mismo iniciaba que relevaba. El premio presidencial lleva el nombre de Luis Rodríguez Olmo, pelotero de las Américas. ¿Por qué le llamaban el pelotero de las Américas? Porque fue bueno en República Dominicana, en Venezuela, en México, en Cuba, en Estados Unidos y en Puerto Rico. Y por eso es que lo recuerdan y ese es el apodo que le pusieron. Luis Rodríguez Olmo, el pelotero de las Américas. Oye, el premio es el más valioso, ¿por qué el nombre es Cheo Cruz? Primeramente por sus números, pero cónsono. A ver, paralelamente el compromiso que él siempre tuvo con la Liga de Puerto Rico. No, y que se ha mantenido, fue dirigente de los Leones de Ponce, campeón. Y fue el primero que se le llamó el pelotero de Puerto Rico. Ok. ¿Sabe? Y esos nombramientos, todas esas, yo te diría, esos nombres que se sometieron pasaron sin... La Junta de Directores de la Liga los aprobó unánimemente. Sí. Claro, cada uno vino justificado. Yo escribí todo, ¿verdad? No es el nombre nada más, el récord, por qué se le debe llamar ese premio así. Y pasaron todos unánimemente, gracias a Dios. Hola, y ya son esta es la temporada número 84, 85 años de existencia del béisbol invernal. ¿Cuál usted entiende fue la década de gloria de nuestro béisbol? Tiene que ser la década del 40 y del 50, esa entre el 46 y el 53, 54. Hasta que llegó Willie Mays. Después de esa temporada 54-55, coincide con la llegada de la televisión. Okay. Y la televisión
cogió mucho interés del fanático. Coincide también con la llegada de los nuestros a Grandes Ligas. Y hay una cosa que la gente no ha discutido, que no ha analizado, que coincide también con la llegada del caballo Camarero. Y Camarero ganó 56 carreras consecutivas y la gente dejó de ir a los juegos de pelota para ir al hipódromo. para ir al hipódromo. ¿Esos eran los dos deportes más vistos en Puerto Rico? El hipismo y el béisbol, Jorge. Hipismo y béisbol, era béisbol y hipismo, pero cuando llegó Camarero, el hipismo destronó el béisbol. Ok, y después de Camarero, el béisbol se retomó... Después de Camarero, lo que pasa es que inauguran el hipódromo El Comandante de Carolina. Okay. Y aquí nunca había habido un plantel deportivo tan moderno. Y se llena, ¿sabes? Eso, el hipódromo El Comandante fue una página nueva, un capítulo nuevo en la historia del deporte puertorriqueño y se asocia con lo que empezó a hacer Orlando Cepeda, Roberto Clemente, Víctor Peyor en Grandes Ligas, Tite Arroyo. Y el puertorriqueño, el interés fue girando hacia las Grandes Ligas más que para el béisbol de aquí. Ok, que hubo ese cambio. Sí, hubo ese cambio. Pero como que era el nivel de competencia de la liga, era súper sólido. Súper sólida. Tony Taylor, el Tony panameño. Taylor, Tani Pérez, Miguel Cuella, John Busser de Ponce. Clemente vino también esa década. Reggie Jackson. Después más allá, más un poquito, Don Baylor. Después un poquito más... Dusty Baker me parece... Dusty Baker con Santurce, Jim Palmer. Tú sabes que Jim Palmer tiene unos hitters en Puerto Rico. Él vino aquí porque él tenía el brazo lesionado. Vino con los Cangrejeros de Santurce. Le enderezaron el brazo en Santurce. Tiene unos hitters. Después fue a Estados Unidos y se convirtió en un eminente ganador. Tiró otro no-hitter. Y en ambos no-hitters el receptor fue Errol Hendricks. Wow. Mira qué detalle. Tanto con Santurce como con Baltimore. No, que cosas grandes. Aquí el béisbol ¿verdad? Y nos estamos yendo bastante atrás, pero más recientes peloteros que han sido más valiosos, como Justin Morneau, que jugó con el equipo de los Gigantes de Carolina, sí. que son varios. El receptor, el capitán del equipo de los Medias Rojas durante sus primeros campeonatos de este siglo, Jason Varitek, jugó con el equipo de Cagua. Sí, hay peloteros, pero no tienen, sí, yo te entiendo y es verdad, pero no tienen esa, no, claro. esa huella en la mente del fanático, ¿sabes? Son dos épocas distintas, ese béisbol de antes. Tú verás, por ejemplo, Nino Escalera era outfielder y defensor de la primera base de San Juan año tras año, caballero del inicial. Tú sabías que Willard Brown iba a venir. Lucius Hister con Mayagüez 6-4. Lucius Hister fue el primer pelotero en sacarla por el center field del Polo Ground, que tenía 481. ¡Wow! Había que darle sólido. Y ese hombre vino aquí a Puerto Rico y batió 400 y batió 9 hits consecutivos en un peloterazo. Tú tienes a Artie Wilson, Ciore, dirigente de Mayagüez, conecta 126 imparables en una temporada. ¿Sabes? Esos peloteros, pues, tienen son tan profundas su historia, las raíces en nuestro béisbol, que es lo que te viene a la mente. Y antes jugaban muchas temporadas, ahora pues tal vez juegan 1 o 2 temporadas los refuerzos, juegan por meses. Sí, es que todo lo moderno, lamentablemente, y el dinero. Sí. Y yo creo que eso es lo importante, porque tal vez uno pensaría, es que no vienen a jugar por ello y es razón, y la razón principal me parece que antes venían a jugar era porque los contratos no eran multimillonarios y había meses que se quedaban sin tener dinero. Ellos lo que hacían era que balanceaban su presupuesto. Yo le pregunté a Luis Rodríguez Olmo aquí mismo en una ceremonia, don Luis, si usted se hubiese ganado esos millones de pesos ahora activo, usted jugaba aquí en Puerto Rico, y voy a contestar como él me dijo, ¿para qué? ¿Para qué? Yo no tenía que venir aquí a jugar con esos chavos. Y así le hubiese pasado a todos estos peloteros. Inclusive tú ves a Roberto Clemente que hubo unas temporadas que él no vino a jugar. Claro, era un hombre ocupado, siempre estaba ocupado con la niñez. Pero Clemente fue el primero en ganarse 125,000 pesos. Wow. Sí, una cifra importante. Clemente ahora sería multimillonario. Peruchín, 80,000. Ese dinero es serio, una cifra seria en aquella época, tú sabes. Y cuando tú tienes dinero, el dinero te da comfort zone, la comodidad de tú poder decir voy o no voy. Pero cuando tú lo necesitas, cuando tú estás necesitado, tú juegas el año entero. Ole, y tan solo esos peloteros no juegan la liga completa, sino también iban a la Serie del Caribe, donde Puerto Rico tiene mucha historia en la Serie del Caribe. La Serie del Caribe, fíjate, Puerto Rico por muchos años fue el líder, hasta que los Repúblicos Dominicanos durante este siglo le pasó. Puerto Rico, los Cangrejeros de Santurce la ganaron en el 51, 53 y 55. Santurce fue el primer equipo en ganar la Serie del Caribe en 3 ocasiones.
Esas 3 ediciones de Santurce con Pedrín Zorrilla como presidente fueron espectaculares. Y los recibimientos cuando llegaban al aeropuerto Isla Grande, miles de gente, y aquí se hacían unas fiestas aquí en el Estadio Cito Escobar, porque de allá, después que los paseaban por la capital, venían aquí, terminaban aquí la gente, las muestras de cariño, todo el mundo tocando a los peloteros. Tú sabes, era una época que, yo te digo, yo no la viví, pero como la he leído tanto, pienso que la viví y la disfruto contando, porque fue esa época de esos primeros 3 años de la década del 50 fueron espectaculares. Vale, y uno, ¿verdad? Uno piensa en ¿verdad? En la Serie del Caribe, y hay que reconocer que esos son el equipo campeón de la liga que representan una selección nacional. Pero en el 95 Puerto Rico presentó un equipo que básicamente tenía uno que otro refuerzo, pero los mejores jugadores eran los nativos. Que se habla tal vez el mejor equipo diseñado por puertorriqueños en el béisbol es el Dream Team del 95. Yo te voy a decir más. Yo creo que ese es el mejor equipo de toda la historia en la Serie del Caribe. Wow. Para que tengan una idea, está Igor González, Roberto Alomar, Sierra, Carlos Delgado. Edgar Martínez, Carlos Delgado. Pero el campeón bate del torneo, Rey Sánchez, era el 9º bate. Que jugó sobre 15 temporadas en la Grandes Ligas. Imagínate que ese equipo cogió a Pedro Martínez y a José Rijo y le dieron pero palo. Porque es una cosa que lo estamos viendo en el béisbol de ahora. El béisbol, es una alineación como esa, el pitcher no tiene descanso. No hay break. No hay break. Entonces tiene que estar concentrado en los 9. ¿Y qué pasó? Ahora no. Ahora, fíjate que en Grandes Ligas, a los 5 entradas te traen uno fresco. Sí. En la otra te traen otro. Entonces la alineación está constantemente recibiendo lanzamientos de 90 a 100 millas. Antes no. Antes el pitcher empezaba y terminaba. Y ese equipo de la Serie del Caribe de San Juan, los 9 eran letales y cogieron a Pedro Martínez y cogieron a José Ríos y hubiesen cogido a cualquier lanzador en las Grandes Ligas y los hubiesen Es que tal vez ni en la castigado. Grandes Ligas no encontramos una alineación tan poderosa. Bueno, ahora quizás podrías hacerlo Pero con Delgado y Gol en esa alineación, Jorge. Pero es que ahora las alineaciones ahora son No, poderosas. sí, son poderosas, son pero Alomar también. Sí, Alomar. Edgar Martínez, Rubén Sierra. No tuvimos a Bernie. Bernie. No tuvimos a Iván Rodríguez. No estuvo Iván ¿Oíste? Rodríguez. Y Javi López no estuvo en esa. No. Estuvo Carlos Delgado. Y Carmelo Martínez era Carmelo también estuvo en esa serie. Y el dirigente Luis Torito Meléndez. Eso fue un espectáculo. Yo, con el respeto que se merece nuestra selección nacional pasados clásicos, pero yo creo que no ha habido una alineación tan poderosa como esa del 95. Yo no coincido contigo. Esa alineación, ese equipo fue espectacular. Y digo que es el mejor equipo que ha tenido en la historia de las Series del Caribe. Esa es la mejor novena que ha jugado, que ha participado. Ole, ¿cuáles son las máximas franquicias del béisbol invernal en la historia, las que más historias tienen? Tiene que ser Caguas, Mayagüez, Ponce. Lo que pasa es que, y Santurce. Lo que pasa es que Ponce y Santurce, al estar inactivos, perdieron el ritmo. Pero Santurce tiene mucha historia en Series del Caribe. Series del Caribe y hasta el 2000. De ahí el 2000 en adelante empezaron. Entonces Caguas tuvo sus momentos malos, sus momentos buenos, y ahora pues Caguas es Caguas, tiene ya 20 campeonatos. Mayagüez tuvo sus momentos malos y por poco Mayagüez es el que va para Bayamón. Así estuvieron de trasladar la franquicia a Bayamón. Pero entonces Israel Peña hace un comité de amigos, de fanáticos de Mayagüez, y entra entonces Luis Gómez, se hace cargo del equipo. Ahí es que nace la dinastía de los indios que hoy conocemos, porque eso que inculcó Luis Gómez, se lo traspasa a Iván Méndez. Y de ahí de Iván Méndez a todos estos dueños de equipo, ahora con José Julio Feliciano, que ya ganó, que tiene 4 subcampeonatos consecutivos y que quiere seguir ganando. O sea, Mayagüez tiene una excelencia tremenda. Y Ponce ahora está retomando porque Ponce es uno de los equipos pioneros. Tiene una infraestructura también, el Paquito Montaner. Y yo te diría que esas son las 4 franquicias. Carolina tiene muy poco tiempo. San Juan lo perdimos. Yo creo que eso fue nefasto. Sí, pero ahora está RA12. Ahora está RA12, pero es la primera vez en la historia que un equipo lleva un nombre. Es la primera vez en cualquier país. En cualquier liga. Cualquier liga que un equipo no se identifica con una ciudad o con un pueblo. El traslado de San Juan a Bayamón fue nefasto. Fue nefasto para la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico porque mataron la rivalidad entre San Juan y Santurce. Que después regresó, pero San Juan se cambió a Carolina. Sí, San Juan después regresó al Bison, pero ya no era lo mismo.
mataron la rivalidad. La principal rivalidad es City Champ. El City Champ. Y nosotros nunca hemos podido reponernos de eso. Y es un poco, es complicado porque esa rivalidad Imagínate que te digan campeón de la capital. Imagínate que quiten a Boston o que quiten a los Yankees. Eso fue lo que pasó. O sea, la rivalidad entre Boston y Yankees, ¿cómo es? Pues así era la rivalidad nuestra. Aquí la gente se dejaba de hablar en la familia. Si habían senadores y habían cangrejeros, se peleaban. En mi casa pasaba eso. En mi casa pasaba, no voy a decirle qué equipo yo era, pero en mi casa pasaba eso. Oye, que ya para cerrar, nuestra liga es súper, pero que es súper rica. Y esa historia, todo eso, ¿verdad? Amigos fanáticos, la pueden conseguir en la internet, está Béisbol 101. Béisbol 101 en español, béisbol101.com. Ahí están todas las estadísticas de la liga digitalizadas, desde el 1938 hasta acá. Tenemos el Salón de la Fama del Béisbol Profesional de Puerto Rico, que reinició en diciembre del 2022, y ya vamos ahora para la próxima exaltación en diciembre del 2023. Vamos a tener un espacio en el Museo Francisco Pancho Coimbe, el Salón de la Fama, donde vamos a estar teniendo exhibiciones y actividades. Y esta liga en los últimos 4 años le ha dado mucha importancia, algo que no se le dio en el pasado, a la historia y a preservarla. Sí, que hay que mantenerla, particularmente para esas nuevas generaciones, para mantener vivo, porque o sea, nuestra historia deportiva en general es bien rica, pero el béisbol invernal es especial. No hay ninguna como el béisbol invernal, y hay otras ligas que han puesto la vara bien alta, como el BCN, el voleibol ha tenido unos grandes refuerzos, el hipismo también tiene mucha historia, pero el béisbol invernal es única. El béisbol es único, estoy de acuerdo contigo. 1932. Que le dio un impulso tremendo al béisbol en la capital y al béisbol en general. Y esto aquí está igualito. Esas son las tribunas originales del estadio, que para aquella época se llamaba el Estadio Escambrón. Estadio Escambrón. Y esas son las tribunas originales. Okay. Y los arcos. Los arcos también. Eso es original. Entonces esa tribuna la hicieron después en la década del 40, y esa misma tribuna había una para el right field. Okay. Que esa la derribaron. Entonces siempre que jugaba aquí, ese era el logado. El logado de primera. El logado de primera le daba el sol de frente. Y esto aquí también, por ahí salían los peloteros. No, esto no sé qué. Pero este es el logado, famoso logado de Santurce. Pensar, Javi, que estamos aquí donde se sentó Joshua Gibson. Aquí se sentó, vamos a sentar. Y Clemente firmó profesional con los Cangrejeros. Con los Cangrejeros, Pedrín Zorrilla lo firmó. Y después entonces firmó profesional de Estados Unidos con los Esquivadores de Brooklyn. Un día como hoy, 23 de noviembre. 23 de noviembre conectó su primer hit como profesional, el gran Roberto Clemente. Y estamos en el Sisto Escobar, en el mismo sitio donde él estaba, sentado, haciendo esto para la liga de béisbol profesional que lleva su nombre. Es increíble, tú sabes. Bueno, ¿y cómo fue el hit de Clemente? No hay detalles en la prensa de cómo fue el hit. Pero sí que fue contra el lanzador Tomás Melesio. Entonces en este mismo logado, tú sabes, tú imaginarte a Joshua Gibson, que fue el primer dirigente de Santurce, tú ver a un Roberto Clemente, un Orlando Cepeda, tú ver a Willard Brown, Bob Selman, Buster Carlson. Todas esas leyendas aquí, donde estamos tú y yo sentados, pues esto es una dicha, de verdad. Sí, una dicha, es algo grande. Yo estar contigo hoy, que te conozco de pequeño, tú sabes, son las bendiciones que Dios le da a uno. Y estoy agradecido por la invitación que me hiciste, de verdad que he disfrutado mucho estar aquí contigo hoy en el Estadio Sisto Escobar en un día tan memorable y hablando de lo que más nos gusta, la historia, ¿verdad? Teníamos a Ellis Cottil, uno de los mejores refuerzos, le decían Mr. Refuerzo de San Juan. Ahí también se sentó en ese dogado Monte Irving, Larry Doby, que está en el Salón de la Fama, y Monte Irving también se sentaron en ese dogado. Larry Doby, cuando se casó, la luna de miel fue aquí en Puerto Rico, jugando con San Juan. Roy Campanera también jugó con los Senadores de San Juan. Irán Bison, primer boricua en aquella época en llegar a las Grandes Ligas, también jugó con San Juan en esa temporada del 38-39 y fue dirigente de San Juan a la edad de 22 años. Wow, tan joven. Sí, pero antes el dirigente no tenía como que no se le daba tanta importancia a esa. Bueno, sí, porque el dirigente, eran jugadores al tiempo que eran jugadores dirigentes muchos, pero en el caso de San Juan, que era el único equipo que había desde la capital en la liga, los primeros 12 fines de semana perdieron los juegos, estaban en 0-4 y despidieron a
a José Torreya, Juan Torreya, Juan Torreya era el dirigente, y nombraron a Bishop. Y a Clarence Palm, que era el catcher afroamericano, fue el nombrado capitán. Y llevaron el equipo a la serie final contra Guayama, y Guayama les ganó. Sí, que Guayama fue el primer gran campeón. El primer gran campeón de la liga fue Guayama, que en aquella época le decían los venerables de Guayama porque eran auspiciados por el ron venerable. Que el home plate tenía que estar por aquí, más o menos por aquí, en esta área. Pero es difícil, tú sabes, pero más o menos aquí debería estar el home plate. En esa área ahí, la fotografía famosa cuando vino Brooklyn a escotear a Roberto Clemente, que Roberto Clemente está ahí con un grupo de jóvenes, fue en esa área aquí. ¿Y aquí? Ahí en esa parte antes estaba la pizarra gigantesca Don Q. Por el left field. Por el left field. Entonces estaban los bleachers. Habían bleachers también en el left field y habían bleachers en el right field. Esto es un estadio único. Es un estadio único. Aquí llegaron a 17,000 personas, se metieron. El día del Pepe Lucas habían 17,193 aquí. O sea, no había más entretenimiento. Era o ibas para el hipódromo o ibas para acá, o ibas para el béisbol. No había mucho que hacer. No había mucho que hacer. Para darle un jonrón había que darla por encima de los pinos. Por eso es que no habían tantos jonrones antes. Y uno que la sacaba por esos pinos era Joshua Russo. ¿Cuánto medía el Sisto Escobar? De las dimensiones. 385, 425 y 385. Wow. Era grande. No, era grandísimo. Ya los parques no miden eso, ¿vale? Sí. Y por eso es que antes habían tan pocos cuadrangulares, me parece, porque los parques eran mucho más grandes. Mucho más grandes. Y en las Grandes Ligas también pasaba. También. Y ahora tienen las medidas son uniformes, casi todos los parques, pero aquí no, antes los parques tenían distintas dimensiones. El parque de Aguadilla, el parque Colón, vamos a suponer, esa es la tribuna y el terreno quedaba de frente. Tú no veías nunca el juego de lado, tú siempre veías el juego detrás del receptor. Ese sí que es raro. Sí. Y esta tribuna que está, esto se hizo para los. Sí, eso se hizo para los me parece centroamericanos. Los panamericanos del 79. 79. Sí. Los centroamericanos fueron en el piso. En el gran piso. Esto aquí tiene historia como loco. Nada más nosotros estar en el mismo sitio que estaban esos peloteros. ¿Y por dónde entraban al parque? Según me dijeron, el clubhouse había que salir del dugout y salir por detrás. Y ahí estaba el clubhouse de cada uno de ellos. Ahora mismo debajo de este parque están las facilidades del Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño. Está bien bonito eso allá adentro. Y reciben visitas. Pero a mí me gustaría que este parque se lo devolviesen al béisbol. Que ver en este parque un terreno de béisbol y que los niños pudiesen venir aquí a jugar pelota. Sí, tú eres bien rica. O tal vez hacer un híbrido, como hacer el Paquito Montaner, que puedes tener la pista, puedes tener el parque, pero sin lugar a dudas esto se tiene que mantener. Sí, darle la oportunidad, darle la oportunidad a un niño de jugar donde tantas estrellas jugaron. Estoy aquí donde jugó Clemente, donde jugó Peruchín Cepeda, donde jugó Sacher Page, tú sabes. Y cuando tenemos los parques así, que los cogemos para otros deportes, quitamos ese lazo, lo cortamos. Yo no creo que esto se va a quedar así, ¿verdad? Pero ese es un sueño. Vale, y he notado que usted y la liga en los últimos años han tenido, ¿verdad?, esa iniciativa de mantener viva toda esta historia, recuperar toda esta historia, que es un esfuerzo, a veces uno pensaría hasta desde el cielo, porque es difícil conseguir toda esa información de los 30, 40, no es una tarea fácil. Sí, es una tarea difícil, pero bien satisfactoria. Cuando entró el señor Juan Flores Galarza a la presidencia, él me reclutó como historiador. Nos cogió la pandemia y eso nos atrasó un poco, pero una vez pasó todo, que se normalizó. ¿Sabes? Yo seguí trabajando con la digitalización de los récords, porque yo tengo todos los récords desde el 38 hasta el presente. Pero entonces el Salón de la Fama cobró vida después de una inactividad de 26 años. Tú sabes, y esas dos cosas, ahora le pusimos los nombres a los premios. Y entonces, tanto el señor Galarza como la Junta de Directores, que es la que aprueba todo, yo he recibido el apoyo de ellos, y eso es importante porque todos ellos están de acuerdo y les interesa
preservar la historia de la liga. Ole, ¿y qué hace falta para que esos jóvenes se entusiasmen por el béisbol, retomar esos años de gloria del béisbol cuando esos estadios, yo recuerdo pequeño, no es que no están lejos, finales de los 90, principios de los 2000, que no compara claramente, lo hablamos ahorita con los 70, 60 y 50, pero que había, en los parques había mucha gente. Yo creo que, mira, todos los años cada año que pasa, la liga se prepara mejor. Ahora de momento vienen esta ola de muchachos jóvenes. Estás tú, está el hijo del Vázquez. Hay una serie de personas jóvenes en la liga que yo sé que le van a dar, van a venir con otras visiones. Porque en esto, tú no te pescas en lo mismo. Te guste o no te guste, tú tienes que darle paso a ideas nuevas. Y ya me enseñaste el jingle de un equipo. ¿Sabes? Todas estas cosas yo estoy seguro que van a traer, y esto va a ser para mí si no la mejor, una de las mejores temporadas en los últimos años. Para mí que es la mejor. Por el tipo de personas que la liga ha reclutado. Esto era el centrofield. Centerfield. Aquí estamos en territorio de Willie Mays. Aquí es que Willie Mays hacía esa jugada extraordinaria. Y antes de Willie Mays, Willard Brown. Y había que correr bastante porque esto era un campo... Sí, era grande. grande. El terreno era amplio. Willie Mays tenía una peculiaridad de que utilizaba gorras pequeñas. ¿Por qué? Porque él quería que cuando empezara a correr se le fuera. Okay. Entonces que tú lo ves en los videos, en las películas, él corre y se le sale la gorra, y eso era adrede. Willie Mays, que tal vez es el pelotero más grande en la historia del juego. Estamos de acuerdo, el pelotero más completo. Y jugó aquí en Puerto Rico y fue campeón bate. La primera posición que jugó Roberto Clemente en la Liga de Béisbol de Puerto Rico fue como left fielder, porque el right fielder era Bob Thurman. ¿Y quién tenía más brazos, Clemente o Thurman? No, los dos tenían brazos. Por eso que Clemente, sí. Por eso me llama la atención, pero sí. Es que no estaba fácil si Willie Mays estaba en el centrofield. Pero Bob Thurman tenía brazos, pero además era un pelotero establecido, un jonronero. Clemente no. Entonces tú lo pones ahí a sustituir a Alfonso Gerard. Poquito a poquito, que ese primer año él no jugó mucho, sí. Antes no le daban mucha oportunidad a los jugadores en su primer año. Okay. No como ahora. Antes tú tenías que ir poco a poco. Con esas leyendas. Y con esas leyendas tenías a Bob Thurman en el right field, tenías a Willie Mays. Entonces cuando Bob Thurman no jugaba, ponían a Luis Rodríguez Olmo, Clemente en el left field, y los tres cogían la bola de canasta. Vale, y me corrige, Rodríguez Olmo, de los primeros peloteros latinos en hacer 10-10-10, correcto. Yo creo que él dio 10 triples, 10 hombrones y 10 dobles en la Grandes Ligas. Exacto, y fue el primer latino en conectar un jonrón en una serie mundial. Primer latino. Latino, no primer puertorriqueño, primer latino en conectar un jonrón en la serie mundial del 49 contra los Yankees de Nueva York. Y Puerto Rico también tiene a Palillo Santiago. Palillo Santiago, el primer lanzador en dar un jonrón en su primer turno al bate en una serie mundial. Primer lanzador, no primer puertorriqueño, no primer latino, primer lanzador. Lanzador de lanzadores. Y un pelotero que se llama José Pepe Lucas Sancler. Dominicano, primera base, que no tenía poder. Santurce no había ganado un campeonato desde el 39 que comenzó, nunca había ganado un campeonato. Mike Clark, el lanzador de Cagua, sale de Bob Thurman y Willard Brown 2 outs, y viene Pepe Lucas. Todo el mundo pensó, vamos a entrar a esto. Y de momento, ¡pah!, se la sacó por entre el left y center. Y aquello se quería caer porque era el primer campeonato de Santurce. Por eso cuando uno dice una sorpresa, está buscando un Pepe Lucaso. Exacto. Pepe Lucas es el jonrón más dramático. Hubo otro, uno que dio Keith Hughes en Mayagüez, que dejó en el terreno. También fue un jonrón, pero ese de Pepe Lucas se ha quedado. Es como el jonrón de Bobby Thompson con los Gigantes de Nueva York. He shot heard around the world. Este es el Bobby Thompson de nosotros, pero con la salvedad que el Pepe Lucaso vino primero que el de Bobby Thompson. Los dos palos más grandes, y Freddy Tom estuvo presente en los dos. Dice, yo vi el palo de Joshua Gibson y yo estuve el día de Frank Hogan, y el de Gibson fue más. El de Gibson. El de Joshua Gibson fue más lejos que el de. ¿Y se fue por el medio? El de Gibson fue por acá, por el right center, encima de los pinos. Pero son los dos palos. De hecho, yo vi a Frank Howard en Estados Unidos y me identifiqué, yo soy de Puerto Rico, y me dijo rápido, el jonrón mío todavía está dando de la vuelta al mundo, se montó en una lancha. Wow, me lo dijo él, sí. Quedan tan pocos que vieron a Joshua Gibson jugar en Puerto Rico. Por ejemplo, Antonio Feliciano de Ponce, que cumplió 100 años,
él vio a Joshua Gibson dar los honrones y meterla al río Portugués. Wow. Y el río Portugués está afuera del parque Characheterri, ¿sabes? Meterla en el río, esos son palos enormes. Desiderio de León lo vio en el parque Ina Calimano dar un batazo y dar de un vamos al Tribunal Superior de Guayama. Tú sabes que ese Joshua Gibson es algo espectacular, es espectacular. Que en resumidas cuentas, este estadio, el béisbol invernal, tiene mucha, pero mucha historia. Demasiado de historia. Y cada vez que vengo aquí es una vibra que me da de seguir trabajando y seguir investigando, tú sabes, porque esto queda mucho por hacer. Pero compartir con personas como tú que están interesados, que son jóvenes, pues le da uno brío y la verdad que estoy bien contento de estar aquí contigo hoy en este parque este sitio tan histórico para el béisbol puertorriqueño. Y esa es la historia de nuestro béisbol invernal, que comenzó en la década de los 30 y que en este año se va a estar jugando la temporada 84, celebrando sus 85 años de existencia, que arranca el 3 de noviembre con un partido importante. Los vigentes monarcas, los indios de Mayagüez, estarán recibiendo a los gigantes de Carolina. Toda la acción de esta temporada 2023-2024 usted la va a poder disfrutar por R1 Live. Inclusive, usted también va a poder disfrutar de la Serie del Caribe en vivo, porque puede viajar con nosotros del 31 de enero al 10 de febrero del 2024. Mire, por tan solo $1,995. Baratito, puede viajar con nosotros. Tiene pasaje de ida y vuelta, hotel con desayuno incluido, transportación del aeropuerto al hotel. Tiene boleto home play para todos los partidos de Puerto Rico. La gorra oficial de Puerto Rico. La bola de la liga. Acceso exclusivo a las prácticas del equipo de Puerto Rico. Así que usted tiene el paquete completo. Recuerde que la temporada inicia el 3 de noviembre. Importante que usted se suscriba a nuestro canal de YouTube de Gallimbo Sport para que pueda disfrutar de todo el contenido que le vamos a estar llevando a lo largo de esta campaña. Será hasta mañana en otra edición más de Cuarto Bate.